Glorioso, glorioso nuestro Dios. Y entonces estamos en el Evangelio de Juan, así es que abran sus Biblias conmigo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y estaremos ah, leyendo o meditando en los versículos 12 y 13. La semana pasada nos gozábamos en estudiar el versículo 12 y ahora vamos a juntar el 12 y el 13. Pero dice así el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta es la que estaremos meditando entonces. A lo suyo vino, los suyos no le reconocieron, no le comprendieron, no lo entendieron, lo rechazaron. Más, y esa palabra, mis hermanos, es gloriosa porque allí estamos tú y yo. Ya no la iglesia nacional, sino ahora más a todos. Es decir, las promesas a Abraham se hicieron ciertas, que en la simiente de él, es decir, en Cristo, todas las naciones del mundo serían benditas o serían bendecidas. Esto es glorioso, esto es glorioso y sigue asombrándonos más porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos que son hechos hijos de Dios no tienen el poder en sí mismos para hacerse a sí mismos hijos de Dios, pues el versículo 13 lo dice claramente, no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios mismo. Entonces, meditando en esto, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé fortaleza y que nos dé sabiduría para guardar estas cosas en nuestro corazón y así podamos ser encontrados en Cristo. Porque lo peor que te pueda pasar a ti es que el Señor regresa, que el Señor regrese y tú no estés en Cristo. Vamos a orar. Oh eterno, altísimo y glorioso Dios, lleno de poder y majestad, más allá de nuestra comprensión, cuya gloria los cielos de los cielos no la pueden contener. Mira hoy, Señor, a tus hijos, aquí que se postran delante de tu trono de gracia. Ve a tus hijos, oh Padre, pero no veas nuestros pecados, sino que haz brillar tu rostro sobre tu pueblo, por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, en quien tú solamente te complaces. Por nosotros mismos no somos dignos de estar aquí en tu presencia. No somos dignos ni de dirigir nuestras palabras a ti, pues nuestros labios son impuros y tú eres 3 veces santo. Conoces que pecamos, conoces que vivimos en medio de un pueblo impío. Aunque redimidos y perdonados,
Todavía en este cuerpo nos es imposible obedecerte perfectamente. El pecado todavía es una realidad de nuestras vidas. Tenemos deseos pecaminosos, pensamientos pecaminosos, palabras mundanas, acciones que no te agradan. Todavía, Señor, son una carga para nosotros pesada. Pero ahora queremos dejarlas al pie de la cruz y descansar. ¿Cuántas cosas hay que debemos hacer y no las hacemos? ¿Y cuántas cosas debemos hacer y no debemos hacer y son las que hacemos? Por nuestro pecado, Señor, merecemos tu maldición, pero en ti hay misericordia y perdón. Por tu gracia, por los méritos de Cristo, nos acercamos con confianza y reverencia a ti, Padre eterno. Señor, si miraras los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Lava y limpia, Señor, nuestro pecado con tu preciosa sangre derramada en la cruz por aquellos que tú viniste a buscar. Líbranos de la suciedad de nuestro pecado y de tu juicio, que justamente debería caer en nuestra cabeza. Pero castigaste el pecado de tu pueblo sobre tu Hijo. Él fue avergonzado para que ellos fueran cubiertos de su vergüenza. Él fue condenado para que tus hijos fueran libres, verdaderamente libres. Te pedimos, Señor, no solo que perdones nuestros pecados, sino que también nos des un corazón recto por el poder de tu Espíritu Santo para que podamos continuamente estar matando nuestro pecado y así en este tu día podamos adorarte con libertad, con santidad, con justicia, que podamos perseverar fielmente como tus siervos hasta el fin de nuestros días. Y al final, junto con los santos hechos ya perfectos, gocemos de tu presencia por toda la eternidad. Amén. Amén. Entonces, las declaraciones del apóstol en este capítulo son gloriosas. Las declaraciones es que Cristo, el verbo, el logos, es Dios. Nos declara que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos declara que Él es la luz verdadera. Nos declara que es la vida. Nos declara que Él es el Hijo de Dios. Las declaraciones del apóstol aquí en este capítulo son aterradoras. Nos dice que su pueblo no le reconoció. Aquellos por los que hizo tanto, no lo reconocieron, no lo comprendieron, más bien lo rechazaron. Y como sabemos el final de la historia, sabemos que no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron. Tenían odio, tenían coraje, no reconocieron al esposo. Y la manera más fácil de deshacerse de este contrato, de este pacto, fue: este no es. Las declaraciones del apóstol están llenas de esperanza y de seguridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y aquí quiero hacer énfasis en esta palabra. Dice la Reina Valera, les dio potestad, exousia, pero se traduce mejor como derecho o privilegio. Hebreos 13:10 usa esta palabra. Dice Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque ciertamente es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Es algo que se nos concede, es algo que se nos da gratuitamente. Pero es solamente Dios quien tiene el poder de transformar el pecado de un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Él es el único que tiene poder para dar vida nueva. Y si algo quiero que se le quede grabado en su mente este día es esta frase: la salvación, primero que nada, es vida nueva. La doctrina que toma la libertad del hombre, lo que llamamos el libre albedrío, y enseña que el libre albedrío significa que el hombre tiene poder en sí mismo para levantarse de entre los muertos e ir a Dios y buscar a Dios y ser salvo, es totalmente falsa. El hombre posee poder para tomar decisiones, ciertamente. Sí toma decisiones, pero todas sus decisiones están sujetas a sus pasiones, a sus gustos, a sus deseos. Podemos decir que fue precisamente esta capacidad para escoger, lo que llaman el libre albedrío, fue lo que nos condenó. Pues desde niño escogemos siempre aquello que está de acuerdo
a nuestros deseos. Y en esto pecamos. Y esto es lo que nos pone en enemistad contra Dios. En la regeneración, es decir, en la vida nueva, seguimos reteniendo el poder para pecar, pero también recibimos la capacidad para decirle no al pecado. Es decir, aquellos que están en Cristo viven luchando contra sus deseos carnales y pecaminosos. Adán, el hombre antes de caer, tenía el poder de pecar y tenía el poder para no pecar. El hombre, después de caer en el pecado, tenía el poder para pecar, pero perdió el poder para no pecar. Y en la regeneración el hombre puede pecar y puede decir no al pecado, porque el pecado no reina, no se enseñorea de ellos, no domina la vida de aquellos a quienes se les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 5 y 6 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne constantemente, eso es su vida, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La salvación, primero que nada, es vida nueva. Y esta vida está en Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la salvación futura, es decir, cuando Cristo regresa y nos da un cuerpo incorruptible, allí tendremos no solamente el poder para no pecar, sino que perderemos la habilidad para pecar. En la salvación futura no tendremos el poder para pecar y tendremos el poder para no pecar. Romanos 8, 21, 23 le llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la Escritura añade, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Y esto es glorioso. Es decir, cuando el Señor se manifiesta, aquellos que Él viene a buscar son transformados instantáneamente. Este cuerpo corrupto recibirá un cuerpo incorruptible, donde no morará el pecado jamás. Entonces, por primera vez entenderemos y sabremos qué significa adorar a Dios sin el estorbo del pecado. La salvación, primero que nada, es vida nueva. Y esta vida se encuentra en Cristo, no en el hombre natural. Los que tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios, conocen y saben con toda seguridad que lo que en ellos ha pasado no lo produjo el hombre. No fueron ellos mismos, no fue su inteligencia o su capacidad, fue un milagro que el Señor hizo en el corazón. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así dividiremos nuestro sermón en esta mañana. 2 puntos nada más para que se le queden grabados. Los hijos de Adán hijos de Adán por naturaleza, hijos de Dios por adopción. Hijos de Adán por naturaleza, hijos de Dios por adopción. La semana pasada entonces vimos que para los israelitas o los judíos fue algo imposible creer y no pudieron aceptarlo, que siendo hijos de Abraham por la carne, no les servía de nada para entrar en el reino de Dios. No tenía ninguna ventaja. Eso no les ayudaba, porque el reino de Dios no se hereda por carne o sangre o voluntad de varón, sino de Dios. Al contrario, ellos eran más culpables delante de Dios, pues a ellos Dios se les reveló y a ellos les fue entregada las escrituras, los oráculos de Dios. Los profetas les fueron enviados, con pequeñas excepciones como Jonás, que fue enviado a Nínive. A veces algunos gentiles recibieron bendiciones de parte de Dios, como la viuda de Sarepta o Naamán el leproso.
Y algunas veces algunos gentiles se unieron al pueblo de Dios, como Rahab o como Ruth. Así que no entran al reino de Dios los hijos de Abraham según la carne, pues aún los hijos de Abraham según la carne siguen siendo hijos de Adán. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en Romanos 9, 27 al 29. Dice, como también Isaías clama tocante a Israel. Y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma y Gomorra, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Juan el Bautista, cuando todo Israel salía, dice la Biblia en forma exagerada, que toda la ciudad salía a ser bautizada o bautizados por Juan al río Jordán. Él los confronta y les dice, oh generación de víboras. ¿Qué hacen las víboras cuando sienten la lumbre? Corren al agua. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Es decir, un ritual más, pero no tienes fe, no tienes conocimiento. Es tu propia religión, es la religión de externos, pero nada en el corazón. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y escuche bien, no comiencen a pensar y a decir dentro de ustedes mismos, bueno, mi seguridad está que tengo a Abraham por padre. Dice Juan, no te sirve. ¿Ves esas piedras? De allí te digo, Dios puede levantar hijos a Abraham. Lucas 3, 7 y 8. Así que todos los seres humanos, niños, niñas, jóvenes, adultos, viejos, por naturaleza, son hijos de Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. No hay hombre que viva no peque. Romanos 3:23. No hay ninguna diferencia. Judíos, griegos, gentiles. No hay ninguna diferencia porque cuando todos pecaron, están alejados o destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza, hijos de Adán. Y Efesios añade, hijos de ira, hijos de desobediencia, por naturaleza, separados de Dios. Entonces, veamos estas tres afirmaciones. No son engendrados por sangre, no son engendrados por carne, no son engendrados por voluntad de varón. Ahora, yo como el resto de los grandes escritores, me uno también a ellos. Esta afirmación se refiere a una misma cosa, es decir, al pueblo con la falsa confianza de los judíos en su descendencia sanguínea de Abraham, el padre de la fe. Aquellos que fueron hechos hijos de Dios no son engendrados según la sangre. El apóstol Pablo en los capítulos 2 y 3 de Romanos confronta a los judíos con su falsa confianza. Confían que porque son hijos de Abraham según la sangre, ellos están adentro del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? No naces adentro del reino de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? Estos son hechos hijo de Dios. ¿Qué implica? Que no eran hijos de Dios, fueron hechos hijos de Dios. Y para eso Dios tuvo que regenerarlos, tuvo que recrearlos otra vez más. Tienes que morir a ti, tú tienes que morir y Dios tiene que hacer de ti una nueva persona. Romanos 2, 28, 29. El apóstol Pablo sigue explicándole a los judíos
que no le sirve de nada su herencia sanguínea. Él le dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y luego Gálatas 3:29 dice, ciertamente, no hay ninguna duda, si tú estás en Cristo, linaje de Abraham eres. Ahora eres linaje de Abraham si estás en Cristo. Si estás en la carne, aunque seas descendiente de Abraham, sigues siendo un hijo de Adán. John Gill, en su comentario de Juan 1:3, dice, refiriéndose a los hijos que no son engendrados según la sangre, él dice, esta generación no se debe a la sangre o las sangres, no a la sangre de la circuncisión o de la Pascua, de la que los judíos tenían una alta opinión y a la que atribuían vida y salvación. Es más, ellos en sus comentarios de Ezequiel 16:6, donde la palabra vida se usa 2 veces, en la primera, vivir por la sangre de la Pascua, en la segunda, vivir por la sangre de la circuncisión. Y añade John Gill, pero estos no contribuyen en nada a la vida nueva, a la nueva criatura, a la nueva creación. No contribuyen nada a la regeneración. La regeneración no se debe a la sangre de los antepasados, a la descendencia natural como la de Abraham, en la que los judíos tenían alta estima o confianza. Y escuche esto, porque el pecado, no la gracia, se transmite por generación natural. Yo, como católico desde niño, para mí esto fue un conflicto grande. Pero primera de Pedro 1:18 fue clarísimo. Mis hermanos, sepan esto, los que están en Cristo, dice, fueron rescatados. ¿De qué fueron rescatados? De vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde recibí esa manera de vivir vana? La recibieron de vuestros padres. Esta es la herencia. Pues la herencia entonces que tenemos de nuestros padres carnales es la naturaleza pecaminosa. Porque el pecado y no la gracia se transmite por generación natural. Aquellos que fueron hechos hijos de Dios no fueron engendrados de voluntad de carnes. Y aquí el libre albedrío, como notamos al principio, solo es capaz de ponernos en enemistad contra Dios. La capacidad del hombre para decidir no le alcanza para desear aquello que procure su salvación. El hombre natural no busca las cosas de Dios. El hombre natural busca las cosas que su deseo, que su carne, que sus pasiones le dictan, que su cultura. Esto es lo que lo inclina a tomar las decisiones. Y como veíamos en la clase, no voy a contar mentiras. La gracia del Señor nos hace tomar decisiones aún en contra de nuestra propia seguridad. Es decir, no vamos a mentir cuando aquello implique ganancias. Preferimos perder. Pero el hombre natural, de hecho, eso es lo que significa pecar, ¿sabes? Eso es lo que significa pecar. Cada vez que pecas, en tu mente has hecho una ecuación y dice, si obedezco, me voy a privar de esto. Si desobedezco, voy a ganar esto. Y esto ha de ser más grande que lo que Dios ha prometido. ¡Qué terrible es el pecado, mis hermanos! ¡Qué cosa tan horrible! Es el pecado y no la gracia la que se transmite por generación. La capacidad del hombre no le alcanza para desear su salvación. Su carne no le dicta. Su carne no le dice, ven a Cristo. Tu corazón no te dice, humíllate. Es el Señor el que te llama.
a venir, es el Señor el que te llama a humillarte, es el Señor el que te llama a entregar, a rendirte, a entregar tu corazón. La regeneración o la salvación viene al hombre por la voluntad de otro, por el poder de otro, el de Dios. No son engendrados de carne o sangre, son engendrados por Dios. Déjeme repetirlo otra vez para que se te quede grabado. El libre albedrío del hombre es carnal, corrupto. El libre albedrío del hombre es enemistad con Dios, es impotente para todo lo que es espiritualmente bueno. La regeneración es atribuida a otra voluntad, la regeneración es atribuida a otro poder, la voluntad y el poder de Dios. Pero ahora escúchame esto. El poder soberano de Dios salva, pero Él salva a través de escuchar. Abre tus oídos, no los cierres, porque es como el Señor salva a través de escuchar su palabra. Es lo que el Espíritu Santo usa para transformar nuestras vidas. Los que son hechos hijos de Dios no son engendrados por sangre, ni carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Cuando pensamos en aquellos grandes hombres de la fe como Abraham, Abraham todavía tenía a Ismael. Cuando pensamos en aquellos hombres grandes, Isaac tenía a Esaú, David tenía a Absalón. ¿Y qué podían hacer ellos por sus hijos? ¿Qué podía hacer Aarón por Nadab y Abiú? Ellos solamente podían orar, clamar al Señor por su salvación, pero ellos no podían transmitirles vida espiritual, pues el pecado y la gracia no se transmite por generación en generación. Escucha por favor y responde a estas preguntas. Por amor de tu alma, por amor de ti mismo, ten compasión de ti, decía Matthew Mill. El que no cuida su alma, él ponía este ejemplo, es como el que alimenta a su perro y deja de morir de hambre a su hijo. Escucha estas preguntas y responde por amor de ti mismo. ¿Amas a Cristo? ¿Te angustia pecar contra Él? ¿Lo conoces y es para ti el tesoro más preciado de tu posesión? ¿Lamentas el hecho que fue por tu pecado que Él fue traspasado? ¿Que fue por tu pecado que Él voluntariamente se ofreció a sí mismo y fue avergonzado y expuesto y rechazado? Y a pesar de todo lo que esto implica, el dolor y la vergüenza de tener que descubrir tu corazón, sabes que no hay otro que tenga el poder para perdonar de aquello de lo que te avergüenza. Es decir, mi corazón es expuesto y eso duele y eso avergüenza, pero no tengo a nadie más a quien ir. Aquel mismo que muestra mi corazón es el mismo que me ofrece limpiarlo, es el mismo que ofrece perdonar mi pecado. Escucha una pregunta más, por amor de ti mismo. ¿Has venido humillado a los pies de aquel al que has ofendido? ¿Has venido humillado a los pies de aquel contra quien te has rebelado una y otra vez? ¿Has venido a los pies de aquel que retas con tu orgullo, al que provocas con tu propia religión? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, la siguiente pregunta es, ¿por qué hay tantos entonces que es evidente que la respuesta a estas preguntas es no? Escucha, para que alabes a Dios y le des toda la gloria. Si tú has respondido positivamente a esas preguntas, es por pura gracia. Es porque a ti se te dio gracia y no justicia. Por eso has sido hecho hijo de Dios. No has sido engendrado por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón,
sino por Dios. Hijos de Dios por adopción, dice Pablo. El Espíritu Santo transformó nuestro corazón, el cual nos hace clamar, oh Padre, oh Padre. Y muchas veces nuestras oraciones solamente eso alcanzan a decir, oh Padre. Es tan grande tu maldad, pero es tan grande tu perdón que alcanzo a decir solamente, oh Padre. En la regeneración, Dios perdona tu pecado. En la adopción, Él te toma como hijo. Hechos hijos de Dios, no engendrados por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón. En la operación donde tu corazón de piedra es quitado y reemplazado con uno de carne, Él te limpia de tus pecados, Él te limpia de tu idolatría. En la adopción, Él te une a su familia. En la salvación que Él alcanzó en la cruz, Dios te da vida. En la adopción, Él te recibe en su familia. En la primera nos muestra una vida nueva. En la adopción nos muestra una familia nueva. En la regeneración Él nos hace hijos de Dios. En la adopción nos recibe como hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por el poder del Creador. Somos adoptados en la familia de Dios por el amor de este Creador. Mira, dice el apóstol Juan, mira, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él lo conoció. La regeneración y la adopción son actos irrepetibles, únicos, como la muerte de Cristo, como su resurrección, como Pentecostés, no se pueden repetir. Escuchen, mis amados hermanos y amigos, la terrible y falsa doctrina de los que creen y predican que tú puedes tener a Cristo como tu Salvador y seguir una vida de pecado, que tu seguridad está en que has orado solamente, o que has ido a la iglesia, o que lees la Biblia, o que oras. Pero una segunda experiencia, la cual puede tomar años, meses, días, y allí entonces Él viene a ser tu Señor. Esa es una falsa enseñanza que ha llevado a millones y millones de personas al infierno. Es una locura. Eso es extraño a las Escrituras. Que fuiste engendrado por Dios y luego que Él te abandonó para que vivieras en tus propias fuerzas. Es imposible. Él salva, Él regenera, Él toma por hijo. Esto es lo que la Escritura nos enseña y lo que significa. De su plenitud toman todos los que han sido hechos hijos de Dios, gracia sobre gracia, y me gusta repetirlo, y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. No gracia solamente cuando te arrepentiste hace días o meses o años. No, gracia para que te puedas arrepentir todos los días, continuamente. Gracia para que al que amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegres con gozo inefable y glorioso. Gracia, no solamente para ver aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, para que tú pudieras ver tu pecado y pudieras ver a Cristo. No, gracia sobre gracia para que puedas verlo reflejado o revelado en la Escritura y puedas amarlo constantemente. Son muchas veces las veces que yo he oído esta frase. Yo caminé, en algún tiempo caminé en los caminos del Señor, pero luego, no, escúchame, no es cierto. Si hubieras entrado por la puerta estrecha y estuvieras caminando por el camino angosto, no hay regreso.
En esto se conocen los hijos de Dios, que perseveran hasta el fin. Si tú has creído es por pura gracia. Es Dios el que te libró, el que te rescató, el que te perdonó. Él es el que te aceptó y Él es el que te sostiene, aumentándote la fe. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Cristo, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero añade, hay algunos de ustedes que no creen. Y esto duele, esto duele. Si tú no has creído, es por la dureza de tu corazón. Es por tu corazón no arrepentido. Es por el amor que le tienes a las cosas del mundo. Que aunque no las tengas, vives deseándolas. Y aunque tengas poco, no vienes a Cristo porque te ocupa el corazón y la mente, el deseo de aquellas cosas que no puedes tener. Pero tú que has creído, nunca te olvides de dónde te rescató el Señor. Nunca te olvides de dónde te arrancó. Efesios 2, 11 y 12 nos dice, por tanto, acuérdense. Y eso es un llamado serio en la Escritura, porque somos muy dados a olvidar. Se nos olvida, el Señor mismo le dijo a su pueblo, los voy a rescatar y los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Y van a engordar y se van a olvidar de mí. Y van a adorar a otros dioses. Acuérdate, acuérdate que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Estamos separados del pueblo de Dios, separados de los pactos, separados del conocimiento del Señor. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escúchame bien cómo caminaban. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y añade, glorioso, los peros en la Biblia. Allí cambia la historia completa, pero dice en el versículo 13 de Efesios 2, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue diciendo, así que ya no, ya no. Eso es glorioso. Ya no son como antes. Ahora han sido comprados y han sido añadidos a la familia de Dios. Así que ya no son extranjeros, no son advenedizos. Advenedizo es una persona, ¿se sabe el dicho de que un arrimado y un muerto a los 3 días apestan, dice, ¿no? No eres advenedizo, eres heredero y coheredero de Cristo. Son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, qué glorioso es escuchar que tenemos un Padre que nos ama. Sí, escuchar que tienes un Padre que te ama, no enternece tu corazón para querer obedecerlo, ¿qué podrá hacerlo? Un Padre amoroso. Tenemos un hermano mayor que nos defiende todos los días. Cada momento que el enemigo nos acusa, él nos reclama, me pertenece, yo lo compré con mi propia sangre. ¿Cuál es tu familia? Eres hijo de Adán. Eres miembro de la raza caída de Adán. Isaías 1, 19 y 20 dice, si quisieras oír, comerías del bien de la tierra. Si no quieres oír y eres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Mis hermanos, esta es la doctrina gloriosa de la adopción. El Señor nos rescató con poder, pero no se quedó allí, nos trajo y nos añadió a la familia de Dios. Y eso es lo más glorioso que alguien pueda escuchar. Vamos a orar.
Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, donde quiera que éste esté, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, Señor, ten compasión de ellos, muéstrales tu misericordia, Padre, defiéndelos de la tiranía del enemigo, del odio del mundo, de los anticristos, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu evangelio sea predicado, y que aquellos que tú has escogido, Padre de la eternidad, se conviertan y vengan a ti, para que tu nombre sea glorificado y santificado. Bendice, Señor, esta pequeña congregación. Ayúdanos a llevar el mensaje a este pueblo donde tú por tu providencia nos has puesto. Que seamos encontrados fieles en la predicación, seamos encontrados fieles en la obediencia a tu palabra. Consuela, Señor, a tu pueblo. Que tus promesas les sean de mucho descanso. Pero el que no ha creído, que escuche, Padre, estas palabras. El que a mí viene, no le echo fuera. Ayúdanos, Padre. Queremos pelear la buena batalla. Queremos guardar la fe hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, para que demos testimonio del poder transformador del evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Acuérdate, Señor, de tu pueblo que es perseguido. Es perseguido porque ellos aman tu nombre. Líbralos a ellos y líbranos a nosotros también, Padre, de hermanos falsos que se introducen para destruir y dividir. Que tu nombre, Señor, no sea deshonrado entre los incrédulos. Preserva a tu iglesia, preserva a tu pueblo, Señor, preserva a aquellos que has rescatado. Y juntos todos los que aman tu venida, rogamos, clamamos y oramos. Ven, Señor Jesús, ven. Amén.